tardes, profesor. Sí se le escucha. Muy bien, gracias, queridos estudiantes. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar nuestra sesión de clase, bueno, pues saludarles a todas las señoritas, señoras, en este caso muchas de ustedes, a mi madre seguramente, porque hoy se celebra un día importante en nuestro calendario cívico, que es el Día de la Mujer, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, que de alguna manera, pues, esta mujer que enarbola en el hogar, en la casa, que es fuente de inspiración y que seguramente es el baluarte en muchos de los hogares, ¿no? Entonces, desearles un bonito día, queridas señoritas estudiantes del Colegio SANE, del tercer año, y que, pues, este día sea un día maravilloso en compañía de sus seres queridos. Igual la vida continúa y pues hoy ya nos convoca a nuestra primera sesión que corresponde a este tercer año de secundaria con nuestras clases. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, las reiteradas buenas tardes a todos, Doris, a Jeremy, a Blanca, a Marisela, a Maribel, ¿quién más está por acá? Fernanda, Catherine, Neri, y tenemos a Mercedes, Edith, Jeremy, Doris, entre todos los demás. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra sesión de clase de hoy día. Estamos a 8 de diciembre. Y pues vamos a continuar con el desarrollo de este primer bimestre. A ver, vamos un ratito, por favor. Presentar la pantalla. Antes de ello, voy a programar esto de acá. Bueno, ya estamos. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, ya saben, conmigo vamos a ver el curso de comunicación en este primer mes, en este primer bimestre que corresponde al mes de marzo. Muchos de ustedes están empezando seguramente en el Colegio SANE y algunos de ustedes vienen pues de grados anteriores. Entonces, reitero la más cordial y cálida bienvenida, esperando pues en este caso que vuestra permanencia aquí en clase sea de la más placentera, obviamente en el tema de los aprendizajes, que es importante que ustedes puedan optar. ¿Sí, chicos? Recomendaciones generales en este caso, queridos estudiantes. Primer tema, primer punto es que ustedes estén atentos a la clase. Hay que atender la clase, es importante atender, ¿sí? Esa es la razón por la cual nos convoca. Segundo punto, tomar apuntes. Siempre tengan en casita donde están un cuadernito de apuntes con su lapicero o lápiz. Y el tercer rubro es que participen durante la sesión de clase. Vamos a ir participando de forma activa, preguntándoles si ustedes van participando al otro lado. Y eso implica, pues, que de alguna manera ustedes están atentos a la clase, ¿no? Ese es el deber de ustedes como estudiantes de participar en clase. ¿Ya, chicos? Entonces, eso como regla importante de para el desarrollo de nuestra clase, en ese orden vamos a ir desarrollando y seguramente para muchos de ustedes soy docente nuevo y nos vamos a ir adecuando. Bueno, a cada uno de nosotros tenemos nuestra propia metodología y pues la es que ustedes poquito a poquito se vayan adaptando también en este caso a la enseñanza que se les va a brindar. Bueno, acá el DIT, Murrieta me levantó la mano. ¿Alguna duda, el DIT? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, siempre recordarles, chicos, si hay cualquier duda, cualquier consulta, van levantando la mano para ir por ahí explicándoles. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a romper como dice, el hielo brevemente, no con todos, con algunos de ustedes, queridos estudiantes. No tengan miedo de participar. A ver, voy con Kiara. Kiara Padilla Palomino. Hola, Kiara, buenas tardes. ¿Me escuchas, Kiara? Sí, buenas tardes. Hola, hijita, ¿de qué parte del Perú eres tú? De Chillán. No logré escuchar, disculpa.
Ya de chiquilla. Ah, Chiquián Ancash. Muy bien, Kiara. Correcto, Sí, hija, no te preocupes. Correcto. Muy bien, sí. gracias. Ahora vamos con Maribel. Maribel Morales Ávila. Hola, Maribel. ¿Estás ahí, Maribel? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Bueno, ¿qué Sí, pasó? profesor, buenas tardes. Hola, Maribel. Buenas tardes. ¿De dónde eres? ¿De qué parte del Perú eres, Maribel? De acá de Trujillo, profesor. Muy bien, Maribel. Gracias, hija. Correcto. A ver, vamos con otra compañera más, a ver, con Mónica Rodríguez. Hola, Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Mónica. Yo soy del Callao. Muy bien, Callao. Correcto. Correcto, hija. Gracias, Mónica. Uno más, ¿ya? A ver, vamos con Santiago. Santiago Zaire Sánchez. Buenas tardes, Santiago. Hola, Santiago, ¿me escuchas? Bien, parece que no sale su audio de Santiago. A ver, voy con Vivian Saucedo. Hola, Vivian, buenas tardes. Vivian, ¿me Buenas escuchas? tardes. Hola, Vivian, buenas tardes. ¿Quién me está hablando, Vivian? No es Vivian, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. Sí, soy yo. ¿De qué parte eres, Vivian? Buenas tardes. De San Martín, Rioja. Muy bien, de la Amazonía peruana. Muy bien, gracias, Vivian. Muy bien, queridos chicos, seguramente sería interesante presentarles a todos, pero por el tema del tiempo vamos a ir agilizando un poco el hecho, como decía, interview entre 4 compañeros, compañeras, para romper el hielo, ¿no? Bien. Vamos entonces a empezar nuestra clase, queridos estudiantes. Hoy vamos a tratar tema de introducción del tema de literatura. Recuerden que en este tercer año ya combinamos un poco de literatura y un poco de gramática y obviamente razonamiento verbal. Recuerden, el área de comunicación tiene varios componentes: literatura, gramática o lenguaje, razonamiento verbal y por ahí también comprensión de lectura. ¿Sí? Entonces, hoy día o en este grado tercero un poquito más vamos a vincularlo al tema de literatura, ¿sí? Y también obviamente temas de gramática y de razonamiento verbal. Por lo común, las últimas sesiones de clase, ¿sí? Vamos a llevar razonamiento verbal de acuerdo a vuestro módulo. Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con el tema de literatura y hoy ya vamos a hacer un poco de teoría literaria. Bien, cuando hablamos de literatura, pues la literatura, sus orígenes no es actual, viene de tiempos seguramente inmemorables, ¿no? En este caso, hay que entender que la literatura surge pues en la antigua Sumeria, una de las culturas más antiguas que existe sobre la faz de la Tierra. Seguramente han escuchado ustedes hablar ahí de la cultura caldea siria. Ahí por ahí está la cultura sumeria, los antiguos sumerios, en la cual se va a desarrollar por primera vez la literatura con la obra o la epopeya de Gilgamesh, ¿no? A partir de ello ha ido avanzando en forma progresiva. Luego pues va a ir Grecia, Roma, luego viene la época medieval, la época moderna, la época contemporánea hasta llegar a nuestros tiempos. Y la literatura pues ha ido avanzando en forma progresiva, ha ido evolucionando, ¿no? Ahora, como término tal, literatura, queridos estudiantes, proviene en este caso del término etimológico del latín, ¿sí? Del término latín que significa literae, o sea, literatura significa literae, ¿ya? Y literae, que es letra, ¿sí? Letra, ¿correcto? Ahora, cuando vamos a definir a literatura, vamos a indicar que la literatura es el arte, ojo ahí, chicos. Literatura es arte, no es ciencia, sino es arte. Arte de transmitir sentimientos, expresar ideas a través del lenguaje. Puede ser en forma escrita, ¿no? En forma oral, ¿no? Y el mundo que se rige, pues, es ficcional, o sea, existe la ficción, el mundo imaginario, lo irreal, en la cual, pues, todo es posible, ¿no? En este caso vamos a encontrar como ejemplos, bueno, todas las obras literarias seguramente que conocen ustedes, pero aquí tenemos, por ejemplo, al libro, a la obra de Harry Potter, que incluso lo han llevado al cine, que es una saga de obras,
En este libro, en esta obra literaria, vamos a encontrar, por ejemplo, personajes fantásticos, ¿no? Personajes con monstruos, que son monstruos, otros son criaturas, en la cual vamos a encontrar hechizos, fenómenos paranormales, personajes que vuelan, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la ficción presente, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué es literatura? Vamos a indicar que es el arte de transmitir, ¿no?, ideas en la que el lector tiene que disfrutar, tiene que deleitar. Escritor, cualquier escritor, queridos estudiantes, cuando escribe su texto literario, su propósito es que el lector disfrute, se deleite al leer la obra. Ningún escritor va a, pues, escribir un texto literario y decir, bueno, pues los que me leen que se aburran, ¿no? No, todo escritor tiene como objetivo, como seguramente como propósito, que su escrito, su texto literario, pues capte la atención, le cautive al lector, y eso le permite, pues, seguramente plasmar el mundo imaginario que desarrolla el autor. ¿Correcto? Bien. Ahora, aquí hemos indicado que literatura es arte, no hay que olvidarnos, queridos estudiantes, esa parte es importante. Literatura es arte, no se vayan a confundir, no lo vayan a confundir con ciencia. No, la literatura es arte. Ahora, en función a eso, hay otras artes, ¿no?, que ustedes también deben conocer. Por ejemplo, la pintura es una de las artes, ¿no? La pintura, o el arte pictórico, como se llama, ¿no? Y la pintura, pues, sus orígenes también son desde la época antigua, ¿no? Aparecía por ahí, por ejemplo, en las cuevas en Europa, en África, incluso acá en el Perú tenemos Toquepala, las famosas pinturas rupestres, ¿no? Y así ha ido evolucionando, pues, hasta llegar a nuestros tiempos. Otra de las artes, aparte de la pintura, es la música, por ejemplo, ¿no? La música. Luego tenemos a la escultura, ¿no? La escultura, que es el arte, en este caso, de las construcciones. Ejemplo, tenemos a Machu Picchu, los restos arqueológicos como las pirámides de Egipto, etcétera, ¿no? Aparte de, hemos visto entonces pintura, hemos visto música, hemos visto arquitectura, tenemos a la famosa escultura, que también es arte. La escultura es el arte de grabar en piedra, ¿no? Ejemplo, el Ausón de Chavín. Es una obra artística de la escultura. Luego tenemos aquí también a lo que corresponde a la danza, ¿no? La danza es arte, ¿correcto? La danza es arte. Y por ahí tenemos también el otro arte que ha evolucionado bastante en estos últimos tiempos, que viene a ser el cine, ¿sí? El cine, que es el séptimo arte catalogado. Entonces recuerden que son 7 artes clásicas, ¿ya, chicos? Repito, por favor, como parte de su cultura general. Primero, literatura, luego encontramos la pintura, la música, la arquitectura, la escultura, la danza y el cine. Son las 7 artes tradicionales que debemos entender y conocer, bueno, al menos de forma, ¿no? Muy bien. Proseguimos. En este caso, cuando hablamos de literatura, queridos estudiantes, en este caso los estudios literarios se van a vincular en primer orden, por ejemplo, a lo que se refiere a la historia de la literatura, entendido desde sus orígenes, ¿no?, hasta la actualidad. En este caso vamos a indicar que la literatura, pues, es una disciplina, o la historia literaria es una disciplina que estudia los textos literarios insertados, ¿no?, desde su aspecto social, histórico, cultural, y que esto ha ido evolucionando, pues, a través de los años, de los siglos, en base a los géneros, especies literarias, movimientos literarios, etcétera, ¿no? Luego tenemos el segundo acápite, que es la teoría literaria. En este caso, que es un recurso multidisciplinario que nos va a permitir elaborar una metodología de estudio, ¿no?, para analizar un texto literario. Es decir, en esta clase que estamos desarrollando el día de hoy y las 2 siguientes clases subsiguientes, vamos a hacer un poco de teoría literaria. ¿Para qué? Para que nos permita tener una base, cómo hacer un análisis de una obra literaria. Y otro aspecto es lo que corresponde a la crítica literaria, ¿no?, que es un procedimiento que nos va a permitir, bueno, en este caso no cualquiera, sino hay que estudiar para hacer crítica literaria, y si hay que estudiar en una universidad, en este caso la carrera de letras, ¿no? Y los egresados en esta carrera, pues, pueden desarrollar esa habilidad para poder juzgar si un texto literario es bueno o es mala, en la cual va a explicar e interpretar un texto literario, ¿no? Eso ya
Seguramente no nos corresponde a nosotros, ya le corresponde netamente a los expertos en lo que es literatura. ¿Correcto? Bien, vamos viendo ahora sí lo que son textos literarios y textos no literarios. Hay que entender, queridos chicos, seguramente ustedes en casita tienen libros y en los libros que ustedes tienen deben saber reconocer si el texto que tienen es texto literario o es un texto no literario, ¿correcto? Deben saber identificarlo. Entonces tenemos que diferenciar cuándo es un texto literario y cuándo es un texto no literario. Por ejemplo, aquí tenemos algunas características del texto literario. El texto literario, una de las características es que tiene una función estética. Es decir, el texto literario va a transmitir esencialmente la belleza, ¿sí? Es decir, cuando vas a coger el libro, la obra literaria, al leer, vas a disfrutar, vas a, así como degustar, te vas a entretener, pues te puedes reír, te puedes llorar. Ese es el propósito de un texto literario. En este caso, el texto literario básicamente también despierta sentimientos y emociones en el lector, ¿no? Y obviamente nosotros los seres humanos somos seres emotivos. Y seguramente ustedes cuando han leído algún cuento, una historieta literaria, por ahí, una leyenda, una fábula, no lo sé, pues se han puesto a reír o a llorar y les entristece. Entonces ahí al lector, a nosotros como lectores nos van a despertar ciertos sentimientos. Eso es un texto literario. ¿Qué más? En este caso también va a predominar la función poética y el lenguaje connotativo. Cuando decimos, recuerden que el lenguaje tiene varias funciones. Tiene una función referencial, una función fática, una función metalingüística, una función emotiva, etcétera, ¿no? Que son 6 funciones que tiene el lenguaje. En este caso, el texto literario tiene una función poética, ¿no? En la cual vamos a encontrar un lenguaje, chicos, eso sí, el texto literario tiene un lenguaje connotativo, connota, no denota, sino connota. Y cuando dice connota, el lector en este punto tiene que interpretar lo que le quiere decir. Tiene que interpretar, no hay que entenderlo literalmente tal, sino hay que interpretar. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, dice, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Si te das cuenta, ese es un poema. Obviamente, si alguien te dice, te declama este poema, pues vas tú como oyente, como lector, vas a tratar de interpretar qué es lo que te quiere decir, ¿no? Mi mano, cuando dice mi mano, es la que escribe, ¿cierto? Mi corazón el que llora, metafóricamente, porque el corazón no llora, seguramente tiene sentimientos de tristeza, sí, pero no llora. Lo que lloran son nuestros ojos, ¿no? La letra de quien te quiere, ¿no? Se refiere al sujeto que está escribiendo ese poema, ese verso, y la firma de quien te adora, ¿no? Obviamente recuerden que el tema de adorar es más allá del amor. Alguien te dice yo te amo, y otra cosa es decir yo te adoro. Y ahí, digámoslo, hay una especie de, intensidad, ¿no? Entre el amor y la adoración, ¿correcto, chicos? Entonces, eso es el texto literario, ¿no? Mientras el texto no literario, queridos estudiantes, tiene una función de informar o de escribir. Ya, esa es la función de un texto literario. Su función, repito, por favor, es de informar. Ejemplo, seguramente en casa tienes algunos libros de historia, libros de lenguaje, libros de gramática, libros de matemática, de CIT, etcétera, etcétera. O una revista científica, no lo sé. ¿Cuál es su función de esos libros? Es de informar, darte a conocer, darte información. O en su defecto, pues, de escribir, ¿no? Bien, ¿qué más? El texto no literario no embellece el lenguaje. Su función no es embellecer. Es decir, no busca despertar emociones. El texto no literario, su función es, repito, es de informar y literalmente entenderlo tal cual es. Y aquí el lenguaje que utiliza, queridos chicos, es el lenguaje denotativo. Ya, no el que vemos, lenguaje es denotativo. El texto literario, el lenguaje es connotativo, el texto no literario, el lenguaje es denotativo. Y cuando dice denotativo, disculpen, voy a contestar, quizás un compañero suyo. Buenas.
Buenas tardes. Bueno, entonces el lenguaje denotativo básicamente es cuando se encuentra algo literal. Por ejemplo, acá dice en el ejemplo que vemos, el nuevo pleno del Congreso deberá resolver las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una información, es una noticia. Y todo lo que es noticia, por ejemplo, corresponde al texto no literario. ¿Correcto? Ahí no necesitas interpretar, ahí hay que entender las cosas como son. ¿Correcto? Muy bien. Aquí un poquito más explicamos de lo que es texto literario y texto no literario, por favor, queridos chicos. Esto sí hay que tenerlo muy clarito, bien clarito, muy bien especificado. Cuando decimos que el texto literario, el lenguaje que utiliza es lenguaje connotativo. Por favor, esto sí hay que manejarlo, ¿ya? Lenguaje connotativo. No se olviden, por favor. Mientras el texto no literario utiliza un lenguaje denotativo. Y hemos indicado entre connotar y denotar hay diferencia. El connotar es que tú como lector, como oyente, tienes que interpretar. Por ejemplo, yo te puedo decir un ejemplo, ¿no? Estoy escribiendo, estoy con mi lapicero, estoy escribiendo, y le digo a mi profesor, disculpa, mi lapicero se cansó de escribir y ya quiere descansar. Obviamente, si lo encontramos de la forma literal, pues no encaja, ¿no? El lapicero no se puede cansar de escribir. Lo que se cansa seguramente son mis manos. Entonces el profesor al escuchar, pues te va a decir, va a entender que estás diciendo de una manera connotativa. Eso quiere decir, haciendo la transposición, de que te cansaste de escribir. No es que el lapicero se cansó de escribir. Entonces ahí el lector, el oyente, tiene que interpretar. ¿Correcto? Mientras el texto no literario, pues utiliza, repito, un lenguaje denotativo. Ejemplo, tengo un lapicero de color azul. Es literal. Ahí no necesito interpretar. Es tal cual. Entonces, aquí un poquito vemos. Las palabras pueden ser interpretables, dice. Se dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas, ¿no? Los mundos son parecidos o muy diferentes a la realidad. ¿Correcto? Mientras el texto no literario, el lenguaje busca dar información objetiva e indirecta. Ojo, objetiva y directa. Ojo, ahí la información es directa, objetiva. Ejemplo, yo te puedo decir, estás en tu libro de biología y dices biología, es la ciencia que estudia la vida. Ahí no tienes nada que interpretar, es literal, es tal cual. Ahí no hay ficción, se remiten a la misma realidad. Dime, Doris, te escucho, hija, alguna pregunta. Profesor, en la pantalla se está presentando algunas imágenes, ¿o me equivoco? ¿Sale otras imágenes? No, sino que no logro visualizarlo. A ver, ayúdenme por favor, ¿qué es lo que está viendo en la pantalla? Yo veo normal, profesor, buenas tardes. Hola, hijita, sí, yo también tengo acá otro, o no están viendo la pantalla, ¿lo están viendo? ¿Lo ven en la Se ve pantalla? normal, profesor. Sí, Ah, profesor, sí, se ve Sí, normal. texto literario y texto no literario. ajá. Ok, Disculpe, Dorisita. no puedo visualizar. A ver, Doris, ok, hija, ¿sabes qué va a hacer, hija? Hazlo con tu dedito, así búscalo con tu dedito, a tu celular. Pac, pac. Y si no te sale, sales de aula y nuevamente ingresas, hija, para que se normalice. Puede ser que se haya desconfigurado por ahí. Hijita, a ver cómo vamos. Cualquier cosa me pones al tanto, Doris, ¿ya? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Está claro, ¿no? Texto literario y texto no literario. A ver, vamos acá. Necesito 3 voluntarios. A ver, levanten la mano. No tengan temor. Vamos conmigo, vamos a practicar. No les voy a justiciar. Con confianza, chicos. Yo soy vuestro amigo, vuestro profesor. Si en la vida me voy a molestar. Yo quiero que ustedes sean mis amigos, con confianza. Y si te equivocas, pues bacán, te equivocaste. Y eso no es delito. El que se equivoca aprende. Eso hay que meternos bien en la cabecita. En mis épocas, seguramente en la época de sus papás, de ustedes también, el que se equivocaba, el profesor decía, te equivocaba, ya muy bien, ya sentenciado. No, ahora la nueva pedagogía apuesta de que el que se equivoca aprende.
Y ojo, como ya hemos dicho ayer, seguramente hayan ustedes en la introducción, los chicos que participan tienen una nota adicional. Y pueden ustedes decir, pero ¿y qué tal me equivoco? ¿Me van a quitar puntos? No, no, ahí no hay que voy a quitar puntos, no hay eso. Eso sí hay que tener clarito ya, chicos. Vamos a ver si en este caso vamos a corroborar si hemos entendido y por ahí vamos retroalimentando. Hola Melanie, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola hijita, a ver, antes de empezar contigo, tu apellido es Cepida, o Cepida, disculpa. Cépida Aguilar. ¿Con T o con P? Con P, Cépida. Ajá. Aguilar, ¿cierto? Sí, profesor. Aguilar, Melanie, ¿no? Sí, profesor. Melanie Cépida Muy Aguilar. bien. A ver, voy contigo, hija, ¿ya? Primer ejemplo, dice, acá tenemos un libro que es la Constitución Política del Perú. ¿Sí? Es un libro. Ahora, yo te pregunto, ¿este libro, la Constitución Política del Perú, será un texto literario o un texto no literario para ti? No literario, profesor. Muy bien. Es un texto no literario. No Correcto. literario. Gracias, hija. Muy bien. Es un texto no literario. Gran profe, ¿por qué, profe? ¿Saben por qué, chicos, el texto, la Constitución Política es un texto no literario? Porque cuando tú agarras la Constitución Política, quizás tienes en casita, ahí se han escrito nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el primer derecho que tenemos todos nosotros es el derecho a la vida. Entonces, si tú dices, a ver, artículo 1, el primer derecho que tiene el ser humano es el derecho a la vida. No así que, oh, qué gracioso, me da risa. Es literal. Entonces, es un texto literario. Digo, texto no literario. Gracias, Melanie. A ver, voy con Juan José Alexander. Hola, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, hijo, tu apellido es Juárez, ¿qué más? Disculpa. Juárez, ¿qué más? Juárez Tarrío. Carrillo, ¿no? Sí, Y tu nombre es Juan José. Juan José. Muy bien, hijo, gracias. A ver, vamos contigo, Juan. Acá tenemos un libro que se llama El Quijote de la Mancha. La pregunta es, ¿este libro es texto literario o no literario? ¿Literario? Muy bien, es un texto literario. Claro que sí. Este libro, Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Encontramos acá dos personajes, uno vemos un hombre delgado, alto, y otro, bueno, que va con su caballito y su amigo el Sancho Panza que va con su burrito. Esto es un texto literario. ¿Por qué, profesor? Porque aquí vamos a encontrar en este texto la parodia entre el Quijote y el Sancho. El Quijote, que dice haber leído muchas novelas de caballería, pierde la razón, pierde el juicio y se convierte en un loco y sale en busca de aventuras. Y una de las aventuras es pelearse con los molinos de viento. Y eso es ficción, obviamente que es ficción. ¿Quién, una persona en su sano juicio, va a pelear con un molino de viento? No, es un texto literario. ¿Correcto? Gracias, Juan. A ver, voy con Esther. Hola, Esther. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita. Tu apellido es Castillo Cáceres, ¿cierto? Sí, Castillo Cáceres. Tu nombre es Esther. Muy bien, Esther. sí. A ver, Esther, acá tenemos una receta de cocina. Dice sopa de calabaza y zanahoria. Para ti, ¿esta receta de cocina es texto literario o no literario? Texto no literario. Muy bien. Es texto no literario. Correcto. Muy bien, Esther. Entonces, este recetario, por ejemplo, es un texto no literario. ¿Por qué? Porque te dan una receta, te está describiendo cómo se prepara una sopa de zanahoria con calabaza o sopa de calabaza con zanahoria. No es que tú estés leyendo tu recetario y decir, guau, qué gracioso. No, ahí te indica cómo debes primero seguramente pelar la calabaza, la zanahoria, picarla en cuadraditos, echarle ajo, cebolla, sal, pimienta, aderezar, etcétera. Es tu recetario, ¿no? Y es un texto literario, ahí no necesitas interpretar. Ahí simplemente es literal lo que tienes que hacer. ¿Correcto? Es un texto no literario. Muy bien, chicos, por ahí vamos entendiéndonos. Continuamos acá. A ver. Blanca Luz. Hola, Blanca. Buenas tardes, profesor.
Hola, hijita, ¿tu apellido es Prieto? Sí, Prieto y Canaqué, ¿está bien? sí, profesor. Blanca, ¿no? Sí. A ver, Blanquita, léeme este texto, por favor. Y los demás escuchamos, ¿ya? La S Te- acá, pura tu hijita. La S acá, que en ese texto ustedes vayan pensando en su cabeza si es texto literario o es texto no literario. Muy bien. Ahora sí, Blanca, te escuchamos, hija. Texto A. La sandía. ¿Cuál si pronto se abriera el día despidiendo una intensa llamarada por el acero fulgido rasgado? Mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía, y larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en frescos borbotones de alegría. Muy bien, gracias, Blanquita. Muchas gracias, hija. A ver, texto B, Cancino, Catherine. Hola, Katy. Buenas tardes. ¿Tu apellido es Cancino de más, hija? ¿Dávila? Dávila. Dávila. Y tu nombre es Catherine, ¿no? Sí, Catherine Gabriela. A ver, hija, ayúdame con esta lectura. Texto B. La sandía. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Muy bien, gracias, hija. A ver, ahí está Neri, está también Deinis. No me bajen su manito. Ahí vuestras compañeras han leído texto A, texto B. Veamos acá. Voy a volver a leerlo, pero acá Neri y Deinis me van indicando si es texto literario o no literario. A ver cómo estamos ahora ya viendo, ¿no? Dice el texto A, la sandía. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, en frescos borbotones de alegría. A ver, Neri López Bermúdez. López Bermúdez, ¿tu apellido cierto? Sí, profesor. A ver, hija, este texto que he leído y vuestra compañera ha leído, ¿es texto literario o no literario? A tu modo de ver de ti. No literario, profesor. No literario, dice. Ya, gracias, Kat. Gracias, Neri. A ver, Deinis, Tocto Delgado, ¿cierto? Sí, buenas tardes, profesor. Tocto Delgado. Tu nombre es Deinis, así, ¿no? Deinis. Sí, sí, así es. A ver, Deinis, el texto A, para ti, ¿es texto literario o texto no literario? Texto literario. Muy bien, gracias, Deinis. A ver, ahí tenemos dos ideas. Neri nos dijo texto no literario y Deinis nos dice texto literario. Ahí no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces vamos a retroalimentar acá. Como ven, queridos chicos, este es un poema dedicado a la sandía. Correcto, es un poema dedicado a la sandía porque dice, cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne la sandía. Yo les pregunto, ¿la sandía podrá mostrar su carne roja? ¿Literal? Obviamente que no. Porque ahí dice, por el acero fulgido rasgado, o sea, afilado, lo das una cortada, mostró su carne roja la sandía. Aquí, chicos, este es un poema dedicado a la sandía y obviamente si es poema es texto literario. ¿Sí? Texto literario. ¿Ya? Por favor, eso sí, es un poema. A ver, voy acá con el texto B. Alejandrina Caguana. Hola, Alejandrina. ¿Tu apellido Caguana qué más? ¿Qué pasó con Alejandrina? Se chupó, no creo. Buenas tardes, profesor. Machaca, No. dice.
Tawana, ¿tu otro apellido? Machaca. Alejandrina, ¿no? Sí. Te pregunto, ¿este texto, texto B, texto literario o no literario? No literario. Ujú. Ya, gracias, hija, gracias. Claro que sí, este es un texto no literario. Texto no literario. ¿Por qué, profesor? Porque acá nos están dando información de la sandía. Es una información, ¿correcto? Por ejemplo, dice que la sandía es una fruta originaria de África tropical. ¿Es información o no, chicos? Claro que sí es información. Se dice que ahí pasó a Europa, luego llegó a América. Tiene forma cilíndrica, nos está describiendo ahí, y puede llegar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. 800, imagínense, bastante. Entonces ahí es una información. Entonces eso es texto no literario. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Vamos ahora a ver un poquito de ese lado, ya más o menos está clarito, algo más claro de lo que es entre texto literario y texto no literario. ¿Correcto? Vamos a ver un poquito ahora lo que es verso y prosa. Es decir, cuando hablamos ya del texto literario, queridos chicos, ya no nos olvidamos ya del texto no literario, nos vamos ahora al texto literario, ahí está literatura. Los escritores, los poetas, los dramaturgos siempre van a escribir o van a hacer su texto de dos formas. Uno, van a hacer en prosa, ¿ya, chicos? En prosa, otros lo van a hacer en verso, ¿ya? En prosa o en verso. El primer ejemplo es de prosa y el segundo ejemplo es de verso. Pero si nos damos cuenta, cuando voy a hacer la lectura, se van a dar cuenta que ambos textos tratan del mismo tema, pero que uno está en prosa y el otro está en verso. ¿Sí? Observen acá. Famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas, que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas, tamboriles, danza aragonesa y fuegos al uso valenciano. De la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. ¿Sí? Eso es prosa. Y la otra, que es verso, fíjense, muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flautas, bandurria, vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la aragonesa. Si nos damos cuenta, queridos chicos, en lo que es prosa es narrado, una narración secuencial. O sea, escribe punto aparte, abajo. Ejemplo, lo que ustedes han leído no les cuento. Todo está escrito en forma secuenciada. Y lo que es verso, ya saben ustedes lo que llamamos comúnmente la poesía. ¿Correcto? Eso es poesía. Verso es poesía y prosa es narración. Un poquito más ampliamos, ¿ya? Entre prosa y verso. Aquí podemos indicar que el lenguaje literario puede presentarse en verso o en prosa. ¿Ya, chicos? En ocasiones se ha considerado al verso como el sinónimo de expresión literaria, debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Esta primera parte nos dice que entre verso, ojo ahí, entre ser poesía y ser una narración, más difícil es ser poesía y más difícil. Chicos, ¿por qué, profesor? Vamos a ver por qué. Porque alguna vez van a haber elementos como métrica, va a haber rima, va a haber ritmo, que no son fáciles de trabajar. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de verso. La teoría vamos a indicar como definición que es una serie de palabras, ¿no?, serie de palabras estructuradas que tienen ritmo, ojo, tienen ritmo, tienen musicalidad. Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo un renglón. Ya saben ustedes, en poesía pues no es de todo el renglón, una partecita del renglón. Aquí vemos el ejemplito, ¿no? El amor de mi madre, por ejemplo. El amor que yo tengo es por mi madre, ella me dio la vida, sus besos y sus caricias, con ella me divierto y siempre acaba riendo. Yo acá me lo doy mi sonrisa para todo el día. Es un poema, ¿no? Bueno, acá en esta parte dice, el verso generalmente sirve para expresar sentimientos. Ojo, el verso,
es para expresar sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos nos vamos a referir que se refiere al género lírico, que vamos a ver en la siguiente clase, a través de poemas propiamente dichos o también de canciones. Las canciones, que muchos de ustedes seguramente les gusta, también me gustan las canciones, menos reggaetón, a mí no me gusta. Pero las canciones también son o corresponden al verso. ¿Ya, chicos? Corresponden al verso. Acá tenemos un ejemplito de verso. Oda a la manzana. Oda es poema, ¿no? Ya saben ustedes, chicos, que esto es un poema. Está escrito en verso. Recuerden que el verso o un poema está secuenciado por estrofas. Seguramente ya lo saben ustedes. Esto es una estrofa. ¿Y cómo sé que es una estrofa? Porque acá hay un espacio. Este espacio me implica que es la primera estrofa. Y se supone que esto de acá es la segunda estrofa. ¿Correcto? Y esto de acá sería algo así como la tercera estrofa. ¿Correcto? Ahora acá hay un signo gráfico. ¿Alguien me puede decir qué significa eso de acá, entre llaves y puntos suspensivos? ¿Qué significará ese signo que encontramos en algunos textos cuando ustedes van a leer, van a encontrar así? ¿Qué marca de escritura será eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Ninguno de ustedes no les suena esa marca? Profesor, ¿volver a repetir de nuevo? En esta última parte del poema encontramos llave, abre y cierra. Dentro de la llave encontramos punto suspensivo. La pregunta, ¿por qué creen que le puso esta marca en ese texto? ¿Por qué será? ¿Por qué va a continuar, profesor? Porque va a continuar, o en este caso, continúa el texto, ¿no? Continúa. O sea, quiere decir que le has escrito este poema, o sea, para mostrar el ejemplo, ha hecho un recorte, ha cortado. No es todo el poema, le ha hecho un recorte, entonces para que se entienda que se ha recortado, lo hace esta marca. ¿Sí? Muy bien, Gitain. Ahora, recuerden que acá vamos a poner es la primera estrofa, esta es la segunda estrofa, fíjense, la segunda estrofa. Y esta sería la tercera estrofa, como referencia, ¿no? Ahora, cada rengloncito del poema, cada rengloncito se llama verso. Por ejemplo, tu profesor te decía, a ver, joven señorita, léeme el último verso de este poema. Entonces ya tienes que saber qué es verso. Verso es un renglón. El último verso del poema es de la vegetación. Esto de acá. O sea, cada renglón del poema se llama verso. ¿Ya, chicos? Se llama verso. Bien, avanzamos ahora con prosa. Bueno, se escribe en forma continua, de manera libre y creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias, que vamos a ver en la próxima clase también, que pueden ser metáforas, símiles, entre otros, ¿no? Que en vez de un texto literario. Fíjense acá, este es un relato, ¿no? Y todo lo que es relato, todo lo que es narración es prosa. Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo azul, los grandes árboles fuertes y verdes se asomaban por doquier. Las lluvias ya habían hecho de las suyas, el ambiente tenía olor a tierra mojada. Fíjense, cuando se utiliza, se utiliza generalmente para narrar hechos, contar algo. Aquí podemos encontrar los cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, vamos acá. Ahora sí necesito, a ver, necesito 2, 4, 6, 7 voluntarios. Levanten la manito, ¿ya? Vamos a recrear de todo lo que hemos hecho hasta ahora. A ver, tengo de ahí, a ver si es cierto. No tengan temor, chicos, por favor, sí les voy a pedir. No tengan temor de levantar la mano. Si está atento a la clase, levanta tu manito y no tengas temor del qué dirán. Nunca tengas ese tema, ¿no? Del qué dirán. Si me equivoco, ¿qué dirán de mí? No. Eso no es correcto.
Si nosotros estamos pensando del qué dirán de mí, si yo hablo y me equivoco, ahí ya fracasamos. No tengas temor, porque nadie vive del qué dirán. Nadie vive del qué dirán. ¿Sí? Ahora, si tú no levantes la mano, me haces entender que no estás en la clase. Bueno, te has conectado y pues estás viendo que, bueno, no sé, estás viendo por tu ventana cuántos pajaritos han pasado por ahí, no lo sé. Pero entonces, vamos a ver ya. Esto es lo que hemos hecho. No hay tema que no hemos hecho ajeno a la clase. A ver, voy con López Bermúdez. Neri, hola Neri. Hola Neri, ¿me escuchas? Ya, yo voy bajando manito, ¿ya? Deinis Tocto. Hola Deinis. Sí, profesor. Hola hija. A ver, pregunta 1. Dice, ¿el texto literario es denotativo? ¿Verdad o falso? El texto literario es Falso. denotativo. ¿Tu respuesta es? Falso. Falso. Muy bien. Claro que sí. El texto literario es connotativo. El texto no literario es denotativo. Entonces, la respuesta es falsa. Gracias, Deinis. ¿Vas bajando tu manita, hija? Baja tu manito si no te vas a cansar. Ya. Gracias, hija. Muy bien, excelente. Voy con Edith. Edith Aragón Sánchez. Hola, hola profesor, buenas tardes. ¿Tu apellido es Aragón Sánchez? Sí, Aragón Sánchez. A ver, un ratito, hija, voy a tomarte nota. Lo demás sí Sí. lo tengo anotado, entonces voy a poner acá sus palitos nomás ya. A ver, Edith, tu apellido, ¿no? Digo tu nombre, Edith. A ver, Sí. Edith, la pregunta dice, el texto literario busca crear belleza y transmitir sentimientos. ¿Verdad o falso, Edith? Verdadero. Muy bien. El texto literario busca crear belleza, obviamente, transmitir sentimientos. Eso es la función del texto literario. Claro. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Edith. Gracias, hija. Muy bien. Ahí voy con Doris. Doris Ramos López. Hola, Doris. Ahora sí se vio tu pantalla. ¿Se ve tu pantalla? ¿Cierto? No logro visualizar, pero estoy escuchando. Raro. Un poco raro, ¿no, hija? A ver, vamos, Doris, ¿ya? Dice, el texto no literario es connotativo. ¿Cómo lo ves tú? Repito, ya. El texto no literario es connotativo. ¿Es verdad o falso? ¿Verdadero? Tu apellido es Ramos López, ¿no? Sí. Doris Ramos López. Qué raro, hija, que tu pantalla no sea... Antes de mi curso de matemática, ¿cierto? Sí, pero tampoco no se ha logrado visualizar. A ver, hija, un favorcito. Te vas a comunicar con el... A ver, un poco para que hagan la prueba. Con la profesora, con la señorita Leslie, que le da el enlace para que puedan probar. Quizás hoy ya no, sino en más tarde o mañana sí. Pero qué raro que tu celular no pueda chapar la imagen, ¿no? Y a Doris, muy bien, hija. A ver, Gracias. texto, dice el texto no literario es connotativo. ¿Cómo no le puede volver a repetir? El texto no literario, ¿ah? Ejemplo, te pongo texto no literario, a ver, ¿qué cosa? A un periódico, ¿ya? ¿Es connotativo o es denotativo? ¿Falso? Ajá, aquí es falso, ¿no? Es falso. El texto no literario es connotativo, no, es denotativo, entonces acá la respuesta es falso. Gracias, Doris. Gracias, hija. Gracias. Vamos con Melanie. Melanie. Ay, Melanie. Sí, profesor. Yo, profe. Sí, todo lo que van levantando su manito los voy a ir preguntando. ¿Ah? Le tengan levantado su mano, no bajen. En orden que han levantado voy preguntando. A ver, dice, un texto no literario, ojo, un texto no literario, no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. ¿Verdad o Falso, falso? profesor. Falso. Muy bien. Es falso. Gracias, Melanie. A ver, voy con Catherine.
Hola, Catherine. Hola, profe. A ver, hija. Una receta de comida es un texto literario, ¿verdad o falso? Falso. Falso. Muy bien. Alejandrina Cahuana. ¿Me escuchas, Sí, Alejandrina? profesor. Sí, profesor. Los textos no literarios, ojo, textos no literarios, buscan informar, describir o instruir. ¿Verdad o falso? Verdad. Verdad, muy bien, verdad. Correcto. A ver, voy con Blanca, Blanca Prieto. Hola, Blanca. Profesor, buenas. Hola, hija. Dice, el texto literario tiene una finalidad estética. ¿Verdad o falso? ¿Verdad, profesor? Muy bien. Tú eres Blanca, ¿cierto? Blanca Prieto, ¿no? Sí, profesor. Ah, ok. Gracias, hija. Gracias. A ver, avanzamos con los demás. A ver, voy con Blanca Prieto. Voy con Edith. Edith Murrieta. Vamos, Edith. Es sencillo, igual lo que hemos hecho. Es más, acá tiene con alternativas. ¿Me escuchas, Edith, cierto? ¿Me escuchas, Sí, cierto? profesor, buenas tardes. Hola, hijita. Tu apellido Murrieta, ¿qué más? Murrieta, ¿qué más es? Murrieta y Suiza. Y Suiza, ¿no? Sí, profesor. Tu nombre es Eldit. Eldit, Murrieta y Suiza. Gracias. A ver, Eldit. Dice acá, si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, nos referimos a que, ojo, acá nos habla de párrafos, ¿ah? Cuando hablamos de párrafos será verso, prosa, estrofa o musicalidad. Versa. Estrofa, profesor. Ah, pero acá cuando hablamos de párrafos, ¿ah? Formación de párrafos, dice. ¿Los párrafos encuentras en poema o encuentras en prosa? ¿En verso o en prosa encuentras? ¿En versa? ¿Verso? Ya, muy bien, Edith, ¿no? Gracias, hija. Gracias, hija. Muy bien. A ver, ahí nomás, ¿ya? Ojo acá, chicos. Vamos acá al ejemplito que hemos visto acá, ¿ya? Para entender. Habían dicho acá, en el verso, todo esto es una estrofa. En el verso, cada partecita dividido en estrofas. Ahora, en prosa, por ejemplo, esta partecita de acá, esto se llama párrafo. Primer párrafo, hasta encontrar un punto, y este es el segundo párrafo. ¿Correcto? Entonces tu profesor un día te dice, a ver, redacta un texto, un cuento, un ejemplo, y te dice, corrige el segundo párrafo. Entonces se supone que es este de acá. ¿Ya, chicos? Eso tengamos en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Eldit. A ver, voy con Juan José. Uy. Juan José, ¿me escuchas? Juárez. Hola, Juan. Sí, bueno. A ver, hijo. Dice, si María quiere componer una canción, debe escribirlo en mayúsculas, párrafo, verso o prosa. Versos. Ajá. En verso. Muy bien. Todo lo que es música está vinculado al verso, ¿no? Muy bien. Gladys Olivo. Hola, Gladys. Gladys, ¿me escuchas? Bueno, voy con Doris, ¿ya? Doris Ramos. Sí, digamos. A ver, hija. Yo sé que estamos hablando hacia oscuras contigo porque no ves la pantalla. Dice así. El, que puede ser verso, puede ser prosa, puede ser párrafo, puede ser cuento, sirve generalmente para expresar sentimientos en forma lírica en un poema. Cuento. Ajá. Repito, ya, vamos a poner. Puede ser verso, puede ser prosa,
puede ser párrafo, puede ser cuento, cualquiera de los cuatro. Dice, él, ahí debe entrar la palabrita, verso, prosa, cuento, párrafo, sirve generalmente para expresar sentimientos en forma lírica en un poema. En un poema. Verso. Verso. Muy bien, acá es verso. ¿Y chicos? Ahí es verso. Muy bien, chicos, nos ganó Laura hoy día. Bueno, nos vamos a quedar en esta parte. Que tenga un bonito sábado, un bonito fin de semana y bonito domingo y que le vaya súper esta semana. Conmigo nos encontramos ya en la próxima sesión, la próxima semana en otra clase más, chicos. Gracias por su tiempo y su paciencia. Felicidades a todos y que les vaya súper a todos. ¿Ah? Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesor. Chao, profesor, gracias. Chao. Chao, profesor. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos.